espíritu, de ese Dios, ¿no? Del trascendente que nos habita. Y por eso en esta ocasión también tenemos la presencia de la doctora Carolina Baker Martínez, que de verdad le agradecemos de principio por estar con nosotras, por haber aceptado este encuentro y sabemos que pues Carolina es doctora en teología pastoral por la Universidad Católica de Argentina y creo que ahora también Carolina se conecta desde allá. Es especialista en organizaciones sociales y educativas, que también es una de las líneas que nos une en este grupo, ¿no? Esta sensibilidad social, la pasión por la formación, por la educación. En ese sentido, estamos muy bien en sintonía, querida Carolina. También Carolina es profesora asociada en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina e invitada en la Facultad de Teología en San Pablo, en Cochabamba, Bolivia. Así que aquí hay alguien también de Bolivia. También es profesora del Seminario Catequístico en Barrios Populares en el Instituto Pastoral de la Adolescencia. Es coordinadora del grupo de investigación, prácticas pastorales urbanas, experiencias y métodos ¿no? En la pastoral de América Latina, investigadora por el Instituto Teológico Egidio Viganó de la Universidad Católica Silva Enríquez, y me emocioné porque también soy salesiana, entonces por ahí qué bonito sintonizar y pues en este encuentro. Bueno, en realidad estuve un poquito conociendo a Carolina, quien es, uy, tiene una gama de títulos, de verdad que Carolina, y sin embargo, en ese perfil manifiestas mucha sencillez, mucha apertura, y pues adelante, querida Carolina, te escuchamos y estamos dispuestas a compartir. Sean las demás que se están conectándose, bienvenidas a esta tarde del encuentro de mujeres que hacen teología. Gracias. Bueno, Reinita, ¿me escuchan bien? Sí, Perfecto. perfecto. Sí, sí. Bueno, muy bien, Adelante. muchas gracias, muy agradecida a la invitación y a la presentación. Yo también estuve viendo un poquito las presentaciones anteriores, la conversación es no, más que nada la presentación que hacían las otras teólogas también, así para sumarme un poco también a la reflexión común. En especial le agradezco a Jenny, con quien ya fuimos teniendo algunos intercambios antecedentes en algunas experiencias. Bueno, yo preparé una PowerPoint porque me parecía, para no solo hablar, tener como algunas. Traté de no hacerlo muy largo, sino como más que nada para abrir un poco la conversación y después podemos intercambiar libremente, ¿sí? Como que cada cosa pueda servir como una excusa para disparar temas que sean de nuestro interés. Pienso que cada una de nosotras experimenta la teología como un llamado a ser teóloga, y que al mismo tiempo percibimos que es una identidad en construcción, no es algo que está terminado, sino que es algo que se va haciendo en nuestras vidas cotidianas, se va haciendo con otras y con otros. Entonces yo recordaba un poquito esta anécdota de que en una mesa de teólogos prácticos, uno de ellos de vida consagrada me preguntó: ¿y vos por qué? Y tú, porque no era argentino, así que me habrá dicho: ¿y tú? ¿Por qué te hiciste teóloga, no? Y yo recuerdo la extrañeza que me causó que me haya hecho esa pregunta en nuestro contexto, en un contexto eclesial, explícito. Y me escuché que le respondía: por el mismo motivo que vos te hiciste religioso, porque Dios me llamó y yo acepté.
Y en eso me parece importante, ¿no? A veces hablamos poco de la teología como una vocación, como un servicio específico dentro de la iglesia, pero conocemos narrativas, por ejemplo, en América Latina y también en América del Norte y en otros contextos de teólogas pioneras, y todas de una u otra manera van refiriendo esta vocación, lo van refiriendo como un llamado específico, que coincide con otras vocaciones, puede ser de vida consagrada, puede ser de vida matrimonial o de vida laical, em, pero, pero que es específica, que uno la experimenta el don de Dios en este llamado, ¿no? Y también esta tarea. Bueno, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo yo me siento como llamada en esta vocación? Bueno, y por supuesto que esto es una relectura, pero yo recuerdo esta anécdota de cuando tenía 7 años, y que yo me sentaba a pensar y en muchas tardes me sentaba mucho tiempo a pensar, eh, y entre esas cosas recuerdo perfectamente que una vez pensé esto, ¿no? ¿Qué es ser grande? ¿Por qué yo soy chica si conozco a Dios, una niña, niñita, y ellos, los adultos, son grandes y muchos no lo conocen? Y yo veo acá una matriz un poco de cómo yo pienso, de mi vocación teológica y de cómo pienso como teóloga. Porque creo que en lo que hasta ahora he caminado tiene que ver siempre como una gran pregunta existencial explícita, ¿no? Me dedico a la teología pastoral, entonces siempre hay algo que me llama la atención de la realidad, que me hace pensar. Y el lugar hermenéutico tiene que ver con pensarlo desde Dios. Bueno, la teología es pensar a Dios o todo desde Dios, eso es Santo Tomás. Yo me inclino más en pensar todo desde Dios. Eso es un poco como esa matriz que me parece que he tenido siempre y que veo en esta pregunta que quedó muy marcada y que me acompañó mucho tiempo como elemento de discernimiento de lo profundamente humano, que era la dimensión religiosa, ¿no? ¿Cuál es la estatura de lo humano? Bueno, Cristo es la estatura de lo humano. En Cristo nosotros nos encontramos plenamente, nos, nos expresamos y somos. Bueno, como segundo eje es una llamada, pero que la descubro como es decir, es una llamada entre muchos que son llamados, entre muchas y muchos que son llamados. Entonces yo ahora en el segundo eje acá para compartir con ustedes algo de mi itinerario teológico, voy a hablar de los colectivos, de los grupos con los cuales comparto la búsqueda teológica, ¿no? Bueno, acá tenemos Teología Pública, es un colectivo también que van haciendo su reflexión comunitaria. Yo tengo un humus vital que tiene que ver con Teologanda. Teologanda, este proyecto colectivo de teólogas argentinas que nace en torno al 2003, aunque tiene otros antecedentes preliminares. En parte aquí el grupo más minoritario es como un grupo más que empieza en ese 2003 o un poco antes, algunas de ellas, pero que en 2003 empieza a caminar como teologanda. Saben que aquí estuvo compartiendo Virginia Scuy, que hasta el año pasado fue la coordinadora general del programa. No se entiende Teologanda sin Virginia, sin su vocación teológica, sin su servicio teológico, también a las hermanas de nuevas generaciones, ¿no? Entre las que me incluyo. No tanto por edad, sino por nueva generación teológica. Entonces, bueno, los últimos 20 años Teologanda es mi familia teológica, un lugar para aprender, un lugar para compartir, un lugar para soñar, un lugar para redescubrir esta vocación de ser teóloga con otro.
En la foto de la derecha, ahí ven que somos más, somos un colectivo bastante grande y en diálogo también con otras teólogas de otros contextos, especialmente con las teólogas alemanas, pero no exclusivamente. Entonces, esta vocación es una vocación también entre hermanas, en todo sentido, porque es una vocación entre hermanas como hermanas teológicas, porque cada una tiene sus temas, su estilo, sus posicionamientos, pero también como hermanas de la vida, como hermanas del compartir, como iglesia, como comunidad, hermanas de oración, hermanas de solidaridad entre nosotras. Bueno, en esta cruce entre hermanas, también hay cruces entre hermanos. Virginia coordina este programa Signo de los Tiempos en el Centro Teológico Manuel Larraín de Chile, y me invitó en su momento, hace más de 10 años, en algunos encuentros, y yo me incorporé a este programa de Signo de los Tiempos. Ya Signo de los Tiempos era un eje, el discernimiento de los signos de los tiempos había sido un eje de reflexión en mi tesis de licenciatura, es uno de los temas centrales, y acá en este colectivo también lo afiancé. Entonces va a ser uno de los ejes centrales de mi teología, un discernimiento desde los signos de los tiempos y de los signos de los tiempos. Bueno, acá personas que para mí son entrañables, el exdirector del centro, Jorge Costa Duarte, teólogo chileno de la Liberación, Carlos Schickendans, que es un teólogo argentino, pero residente en Chile, Freddy, ahora se me escapó el nombre, el director actual, Freddy Parra, el director actual del centro. Bueno, hermanos, hermanas, las nuevas generaciones, Caterina Cerdas, teóloga chilena, también teóloga práctica, ahí en el centro. Nuevas generaciones, Ángela Pérez también, como teólogos ven. Un colectivo en el cual yo me siento parte, que me ayuda a pensar, que me ayuda a pensar bien, me ayuda a hacer buena teología, el cual soy muy feliz de participar y pertenecer. Convergentemente también desde el 2013 participo de una red de investigación sobre teologías prácticas que se llama el Grupo de Santiago. Esto es porque empezó como un acuerdo entre el Instituto Teológico de París y la universidad, en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Santiago, y se fue expandiendo también. Acá también hay grandes colegas, amigos de este enfoque de la teología práctica, de Argentina, Marcela Mazzini, de Brasil, Geraldo de Mori, de Colombia, Daniel Garavito, Albani Sánchez, como teólogos. Aquí estamos con Rutier en Laval, en el encuentro de este año. Bueno, otro grupo que para mí es muy significativo, lo nombró Reinita cuando empezamos, es el grupo de investigación de prácticas pastorales urbanas de la Universidad Católica Argentina, que yo coordino, pero que como tal empezó este año porque es fruto del caminar de más de 10 años del grupo de teología urbana que coordinaba Virginia. Entonces, a partir de este año, ese grupo de teología urbana, que tiene 2 publicaciones, se dividió en 3 grupos, uno centrado en prácticas de espiritualidad, otro centrado en eclesiología y este en prácticas pastorales. Acá también colegas, y como ven, de distintas generaciones, que va a ser un eje para mí muy importante. Mirta Jauregui, también teóloga pastoralista, Fabricio Forcat, también especializado en pastoral popular, Juan Bautista Dujau, especializado en eclesiología y en pastoral, especializado también en el tema de prevención de abusos, profesor del CEPROME. Y bueno, las nuevas generaciones, Martín Orzanowski, licenciado en teología, pero ahora está haciendo el doctorado en sociología, y Karina Navarro, religiosa, está haciendo ahora el doctorado en teología pastoral en España. Las tecnologías nos han permitido sostener las presencias más allá de los traslados, ¿sí?
Así que bueno, después voy a hablar de cuáles son los estudios en este grupo, pero una pequeña comunidad que también me hace muy feliz. Bueno, desde el 2008 yo participo de la Sociedad Argentina de Teología. Esta es una foto del último encuentro, del penúltimo encuentro del año pasado en Mar del Plata. Como ven, un grupo numeroso, y van a ver también nuevas generaciones para jóvenes. Desde el 2019 participo como vicepresidenta, presto este servicio, con el presidente Gerardo Soy. Y sacamos un proyecto nuevo que se llama Proyecto Espacio Joven. Para ser integrante de la Sociedad de Teología, para participar de sus semanas, es innecesario estar en la etapa de posgrado, de maestría en adelante. Y con este proyecto, por lo menos esta comisión que llevamos ya ahora un segundo periodo, hizo foco en los estudiantes de teología. Entonces invitamos a los estudiantes de teología a participar con nosotros, con espacios propios también, a participar en la elaboración de comunicaciones y teniendo también sus propios espacios. Bueno, una apuesta por lo intergeneracional también como matriz teológica, no solo en la vida religiosa, no solo en las comunidades parroquiales, sino también en la vida teologal, en la vida teológica, una apuesta por el diálogo entre generaciones. Es un proyecto que yo animo en particular y que me hace muy feliz. Bueno, dijeron por ahí, estas fotos es de ayer, en una transición también laboral, pero en los últimos 5 años participé en un trayecto de formación de catequistas en barrios populares, en lo que acá en Argentina se llaman las villas de emergencia. Bueno, una felicidad enorme. Ahí ven la foto con la Virgencita, que en vez de la corona tiene una gorrita. Es una intervención, es una Virgen peregrina por los barrios populares. Y bueno, un ciclo de formación de catequistas en los barrios, gente hermosa que acompaña a eh, a sus vecinos, que es misionera, que es catequista. Y bueno, acá el coordinador, otro colega, somos todos teólogos, es un perfil de teólogo inserto, animando también trayectos formativos en las comunidades. Bien, algunas preguntas que yo ahora, pensando en cómo presentarme, me parece que me acompañan un poco a lo largo de todos estos años. Yo ahora tengo 57 años. Bueno, cuando era adolescente empecé a estudiar el seminario catequístico y ahí también conocí el carisma de Juan Bosco, la inspiración salesiana, ¿no? Que me acompaña hasta el día de hoy y en el cual me siento en casa, me siento inserta, esa fuerte vocación para acompañar a los jóvenes también. Pastoralmente he dado catequesis, pero sobre todo me he dedicado al tema de el servicio pastoral de la salud, pastoral de la tercera edad y la pastoral escolar. Y aquí puse como 3 ejes que yo recuerdo cuando terminaba la formación del grado académico, la primera etapa de la Facultad de Teología, 3 grandes como preguntas. ¿Por qué esa separación entre la pastoral y la teología y la pastoral? ¿Y cómo hacer para que cada una se enriquezca con la otra? ¿No? Esa pregunta yo la recuerdo ya desde los 20, 22 años, recuerdo tener esa gran interrogante. Después, estando en clase de teología pastoral con Carlos Gali, que fue mi profesor, era joven, pero ella era profesor. Cuando él explicó un poco las dimensiones pastorales, la dimensión personal, la dimensión comunitaria y la dimensión de las estructuras, yo recuerdo, puedo hacer memoria de estar sentada ahí y recordar decir, me voy a dedicar a eso, me voy a dedicar a la pastoral de estructuras. Y esto va a ser como un eje, ¿no? Que vamos a ver desplegado el tema del método, el tema del lenguaje, el tema de las estructuras pastorales va a ser central, ¿no? Cualquier matriz como estructural.
Bueno, y también una búsqueda de una teología que se llamara como integral en el sentido de, no integrista, por favor, sino en el sentido de que no fuera tan compartimentada también, ¿no? Que pusiera en diálogo otras áreas, entre áreas teológicas, una reflexión más sintética de la teología, más de sabiduría, más sapiencial, también fue una búsqueda ya desde los inicios. Y en la etapa de maestría se configuró ahí un enfoque práctico de la teología pastoral, como fui desarrollando, especialmente en diálogo con personas, con las comunidades, a través de las entrevistas, una matriz así más empírica que empezó a hacer teología con historias de vida. Algunas claves como hermenéuticas, porque lo anterior eran como los interrogantes, me inscribo claramente en la tradición teológico-pastoral argentina llamada de la pastoral popular, otros lo van a llamar la teología del pueblo, es decir, que pone el pueblo de Dios en el centro como un sujeto que no solo hacia el cual hacer teología, sino desde el cual hacer teología, y releído con un enfoque metódico, práctico, empírico, ¿no? Trabajando siempre con experiencias concretas. Esto supone también un fuerte diálogo interdisciplinario, una matriz teológico-pastoral preinterdisciplinaria que fundamentalmente hago con la sociología y con las disciplinas de la gestión, porque tengo 2 posgrados en gestión, allá lejos ese tiempo, pero que marcaron un poco como la matriz en la interdisciplinariedad. Puede haber muchos diálogos interdisciplinarios. En este caso, para mí es un poco esta constelación entre sociología y gestión. Asumo en este itinerario con Teologandas, voy asumiendo una perspectiva feminista, pero con un énfasis mayor en un feminismo de la igualdad y de los derechos que un feminismo de la diferencia, por poner un paraguas grande, ¿no? Feminismo como crítica institucional también, y que asume en ese sentido como una perspectiva de género global, no más metodológica que constitutiva, podemos decir, ¿no? En términos así de códigos feministas. Y priorizo como sujeto más a los laicos en mis investigaciones, a los jóvenes y a las mujeres, especialmente a los más pobres, más sufrientes, y a la interacción de todos ellos con los ministros ordenados. Eso es un giro en la última década, básicamente. Trabajar más el tema de la interacción. Bueno, las 2 tesis que dicen algo de uno, eso dicen los que estudian estos temas. Las 2 tesis, una es la licenciatura especializada en teología pastoral, está online, esta es la que está online, la otra no. Estrellas en la noche, 3 casos de solidaridad evangelizadora, descripción, interpretación y propuestas desde la teología pastoral. Lo que acá hago es estudiar 3 experiencias de laicos comprometidos socialmente con distintos modelos, compromiso más cotidiano, barrial, de un par de catequistas, un matrimonio de catequistas de la parroquia que articulan parroquia y barrio, un caso que es una teóloga moralista argentina, pero que está comprometida, pero no, estuvo comprometida porque ya falleció socialmente, tanto con las abuelas de Plaza de Mayo con Madre de Plaza de Mayo como con el sindicato docente. También era profesora de literatura, María Elisa Brunero. Y un caso de un líder social más de red, más mediático, Juan Carr, fundador de la Red Solidaria. Bueno, descripción, interpretación y propuestas es una relectura del método Ver, Juzgar, Actuar. Y es acá cuando yo, además de este dinamismo, tengo un capítulo sobre el método, porque es una relectura desde lo biográfico y desde el estudio de casos. Lo que me pasó ahí en la tesis es que en el tribunal de la tesis no hizo ninguna pregunta sobre las experiencias y toda la conversación se giró sobre el tema del método. Y al año siguiente me invitaron a dar clases sobre método y ahí fue como un giro
en donde se empieza a desarrollar un poco el eje del método teológico pastoral y un poco el giro a la teología pastoral fundamental. Por eso cuando yo 10 años, no, 5 años después, un poco antes, 2 o 3 años, en el 2012 presenté el proyecto de doctorado. En esos años, entre el 2009 y el 2012, me doy cuenta que trabajar esta síntesis entre el método, hacer una relectura del verbo para actuar en diálogo más empírico y poniéndolo en diálogo con la tradición teológico-pastoral argentina en un contexto latinoamericano, que es un eje también que voy trabajando, era un servicio teológico, era un servicio que hacía falta, que era un servicio para las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones se sienten muy entusiasmadas a una teología más concreta, más encarnada, más situada, en la línea de la tradición teológica latinoamericana, pero con algunos acentos propios, más novedosos. Entonces defino un doctorado en teología que terminó con el título Aportes del método de investigación-acción participativa a la teología pastoral fundamental a partir del estudio teológico pastoral de 7 casos indiciales. Entonces yo levanto 7 prácticas en América de tradición latina, porque 6 son de América Latina y una es Isasi Díaz, la teóloga cubana de la teología humanista en Estados Unidos. Otro es Pedro Trigo, otro Ana María Videgain, otro Lucia Weiler, brasilera, otro Jaime Mancera de Colombia, con los laboratorios de pastoral urbana. Otro es el Centro Larraín, donde yo participo, ahí, con los grupos de investigación. Y otro es un teólogo argentino, catequeta, Alejandro Puigari, con quien hoy tengo la alegría, la dicha de trabajar juntos. Bueno, acá yo levanto 7 prácticas, 7 perfiles teológicos de teólogas o teólogos con 7 prácticas, en donde la clave es que se da la interacción entre la experiencia pastoral y la reflexión teológica académica, porque todas estas prácticas tienen una publicación académica, la respalda. Y bueno, y releo esas experiencias desde la investigación acción participativa, que es un enfoque metodológico de las ciencias, originalmente de las ciencias sociales, aunque como dice el autor que sigo en la tesis Falsborda, se arma una familia de investigación participativa o investigación acción participativa, más amplia y compleja, que se va dando como simultáneamente en varias disciplinas. Bueno, el doctorado está próximo a la publicación. Bien, por eso los ejes de mi investigación van a quedar como, si los puedo sintetizar, como en 3 grandes ejes. Una práctica de investigación sobre historias de vida y estudio teológico pastoral de casos específicamente, que a veces se corre como hacia memorias de la historia eclesial reciente. Por ejemplo, participé de un estudio sobre la iglesia en la dictadura argentina que pidió la Conferencia Episcopal Argentina a la facultad, con el eje laico, por ejemplo, recuperando organizaciones y figuras, especialmente mártires. Una reflexión que va acompañando el ejercicio, el tema metodológico, el método teológico pastoral, relectura sobre todo del verbo para actuar en diálogo con el estudio de casos, en diálogo con lo biográfico, en diálogo con la investigación acción participativa. Bueno, y en ese horizonte un poco un panorama de estas tradiciones en América Latina de cara al diálogo con otras tradiciones europeas o de América del Norte, en estos colectivos que les referí, y temáticas que para mí son temáticas, decían ahí la hermana, y sí, son temáticas, mi tesis de licenciatura especializada, el tema es de pastoral social, esos son los temas que a mí me apasionan. Ahí trabajé solidaridad, ahora puedo estar trabajando fraternidad, después en teología urbana trabajé el tema de la inseguridad urbana, que desde el año 2004
es una de las principales preocupaciones en América Latina, más alta la preocupación por la inseguridad urbana que en el resto del mundo. Bueno, y en los últimos tiempos acompañando la reflexión sobre la sinodalidad, tanto en el estilo como en las estructuras, ahora trabajando fuerte con el tema de los consejos y procesos. Y bueno, mi dictado de clases es básicamente en pastoral fundamental y con el eje en laicos, en mujeres teólogas o en teólogos, en interacción entre sujetos teológicos o sujetos pastorales. Por último, ¿en qué proyectos de investigación estoy actualmente? Bueno, como les dije, y van a percibir acá los dos ejes temáticos. Un eje que giré ahora, el tema de la sinodalidad, como un servicio también, estamos todos tratando de colaborar en las prácticas y en la reflexión. Un proyecto sobre sinodalidad, mujeres y liderazgos en la iglesia local, estudio de caso del Consejo Pastoral Zonal Oeste de la Arquidiócesis de Santiago de Chile. Yo desde hace 2 años trabajo en la Universidad Católica Silva Enríquez, Salesiana en Chile. Este es un proyecto financiado por el programa Mujeres de ICALA. Y aquí trabajo con Catalina Cerdaplanas, esta teóloga práctica que les mencioné. Voy a seguir la lógica de los consejos, un estudio de casos sobre consejos pastorales diocesanos en América Latina, un proyecto que coordina Rafael Luciani, que está financiado por Porticus, que se está haciendo el relevamiento en distintos contextos, pero yo trabajo en el equipo de América Latina. También un estudio de casos sobre consejos diocesanos de la Arquidiócesis de Córdoba, una arquidiócesis grande de Argentina, del centro de Argentina, con mucha experiencia en sínodos, lleva 10 años ya y bueno, estudiamos los consejos diocesanos y su interacción con el equipo ahí de Argentina. Y después 2 temas que giran a otra, que son de pastoral social, esta línea que yo siempre sostengo. Uno con Virginia Spuy, sobre feminicidio en Argentina como desafío pastoral, como parte de un proyecto de América sobre feminicidio en las Américas, coordinado por Cristi de la Gándara y Josman Ospino. Y uno sobre no violencia activa como signo de los tiempos, para el programa de signo de los tiempos coordinado por Vicky. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, Carolina. Cuánta riqueza, cuántas experiencias. Realmente nos has hecho gustar de cómo uno puede vivir apasionada en este campo de la teología, ¿no? De verdad que has mencionado varios elementos, nosotros viendo de repente en 2 enfoques, tanto en el enfoque académico, metodológico, consolidando tu propia postura, visión y orientación teológica, como también diríamos un enfoque de praxis teológica, pastoral, ¿no? Lo que has mencionado, los estudios de casos, memorias, y al mismo tiempo tu deseo y tu afán, como mencionabas desde pequeña, de cómo integrar, ¿no? Cómo se puede integrar, favorecer el diálogo entre la praxis y que generalmente cuando se piensa, se habla de teología, pues estamos como en las nubes, ideas, conceptos, pero nos has demostrado al mismo tiempo esa labor tan minuciosa y de repente constante que vas involucrando a muchas personas, sobre todo mujeres, pero también esos grupos, organizaciones que vas liderando, que vas fortaleciendo, que vas aportando. De verdad, cuánta vida, Carolina, cuánta vida en todo esto y también vas colaborando con muchas otras personas, mientras mencionabas a algunas teólogas
y también algunas personas que también se van dedicando junto contigo en esta pasión, ¿no? Del estudio, la praxis, pues uno dice, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, lo que dice el dicho, ¿no? Como también van soñando juntas, van aportando, van enriqueciendo. Pienso que aquí en el grupo, pues estamos justamente por esa inquietud, ¿no? Toda esa riqueza de experiencias que nos has compartido. Quisiéramos escuchar algunas resonancias, cómo nos sentimos después de esta presentación. Con tanta sencillez y con tanta apertura nos ha hecho ver de su itinerario de teóloga, ¿no? Pastoralista, nuestra querida Carolina. Por favor, esperamos las intervenciones, resonancias, preguntas. Vamos adelante, vamos dando, pueden abrir sus micrófonos, intervenir, cualquier aporte, estamos para eso, para dialogar, para compartir. También por el chat pueden mencionar sus preguntas. Vamos. Bueno, adelante. yo quisiera, Vamos. sí, realmente agradecer a Carolina por acompañarnos, estar con nosotras, compartir su vida itinerante, ¿no? Académica, que trae mucha curiosidad, mucho anhelo, especialmente las hermanas que nos preguntamos, ¿no? Pero ¿cómo lograr o cómo involucrarnos en una vida de la academia como laicas o, ¿no? o los que tienen la acción religiosa? Y esa pregunta que te hicieron, ¿no? Esa primera pregunta que nos compartes para narrar tu caminar, es constante. Siempre las mujeres, ¿no? Se nos pregunta, ¿y por qué decidiste eso, ¿no? ¿Y qué posibilidades o qué factores se dieron alrededor para que nosotras decidamos este camino de teología, en la pastoral? Y si nos cuestiona como mujeres a veces, ¿no? Tenemos ese, que todavía es digamos, una desventaja a veces dentro del mundo de las mujeres, decir, tenemos un espacio y tenemos que estar constantemente a nosotras mismas diciendo, sí, esta es mi opción, y a otros alrededor explicarles, ¿no? Sí, yo he decidido tener una vida dentro del trabajo pastoral, una vida dentro del trabajo teológico. Así que agradecida por lo que has compartido, porque sin duda muchas nos sentimos identificadas en esa experiencia. ¿Y por qué nos reunimos? Para dialogar también. Ese es el espacio que nos conforta y sabemos que estamos en ese camino. Así que gracias Carolina por abrir tu corazón y invitar, ¿no? A quien más quiere preguntar o tener resonancias por el chat. Sí, te hago un eco, Jenny. También hemos compartido, ¿sabes? Tantas comunidades que uno pasa y que no puede mencionar, ¿no? También, bueno, la comunidad Miahui, ahí en pandemia, que ha nucleado, que ha sido un lindo espacio comunitario de reflexión, de circulación, de búsquedas. A mí siempre menciono, y aquí no lo mencioné, pero esto de realmente cómo una lectura, un discernimiento de la historia, uno puede percibir que el espíritu, que tanta vocación teológica, ¿no? De las mujeres es fruto del espíritu, ¿no? Porque no es fruto de una opción pastoral. Es decir, el concilio lo habilitó, pero no es que después surgieron los planes pastorales, vamos por las teólogas. Como que cada una fue entrando así como pidiendo permiso. Sí, en las historias, sobre todo de las pioneras, aparece mucho esto de que algún sacerdote que le preguntó, que la aceptó, que la animó, ¿no? Y también a veces el dolor de escuchar a algunas hermanas que también hay algunos que la desestiman, ¿no? Como que les dicen, ¿para qué te vas a dedicar a esto? ¿Para qué vas a hacer eso?
qué vas a hacer con eso, no vas a tener lugar, ¿no? Es decir, están las dos cosas, ¿no? Pero uno sí ve la cantidad, ¿no? Y además ese impacto en América Latina se ve muy claro, ¿no? En muchos países, uno dice, bueno, esto no puede ser otra cosa, ¿no? Que fruto de esa gestión que hace el espíritu, ¿no? Y que va sembrando en los corazones. Así que bueno, ahí nos sentimos hermanadas, ¿no? En este proyecto de Dios, eh, más allá de las agendas pastorales, ¿no? Genial, genial, qué lindo. Sí, Carolina, cuando mencionaste pues que tú vives, aportas, integras en todo este proceso, es por vocación, ¿no? Y es algo muy lindo, ¿no? Porque uno se siente identificada y por el mismo hecho también esa vocación a la cual te has sentido llamada, convoca a otros, ¿no? Y desde esa identificación también transmites, no solamente trasluce en ti, no solamente hablas o mencionas las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, qué bonito, ¿no? Lo que hace referencia, el haberte sentido llamada. Y creo que cada una de nosotras, y bueno, Claudio, que también está aquí, te saludamos, Claudio, cada de los que estamos aquí, de las que estamos aquí, pues nos sentimos en eso, ¿no? En ese, hay alguien que motiva, que nos anima, que nos empuja, ¿no? Que da sentido a todo lo que esto que estamos haciendo. Entonces, como dice, ¿no? El Evangelio, pues, ¿para qué? Para generar vida, para generar esperanza. Pienso que como decías y lo has mostrado en tu experiencia, que han aprovechado de la virtualidad también para hermanarse con los que están lejos y hacer posible, ¿no? Desde la virtualidad este contagio teológico, diría yo, ¿no? Y cómo nosotras también podemos, ¿no? Hermanarnos y caminar juntos, lo que se denomina esa sororidad, ¿no? Para que podamos alimentar esa inquietud de sumar, esa inquietud de alimentar, de fortalecer, como dice San Pedro, de dar razón de nuestra esperanza, sobre todo en estos tiempos difíciles para la humanidad. Entonces, alguien más seguramente tiene preguntas, tiene aporte. Por favor, abran su micrófono. Vamos a intervenir. Buenas tardes. Yolanda está muy animada, gracias. Les saludo desde La Paz, Bolivia, y me ha gustado mucho compartir de Carolina, porque podía no solo compartir los grados académicos, sino el caminar, y eso es muy importante, ¿no? El caminar, y me siento identificada, porque cuando uno sale del seminario, muchas veces como que si hubiera una jerarquía de los biblistas o de otras ramas, ¿no? Pero los pastoralistas, ¿qué hacen? Porque estudiaron teologías y lo que van a hacer es servicio, ¿no? Yo digo, es muy importante porque integra todo, ¿no? La reflexión, toda la metodología, y de eso nos hablaba Carolina, ¿verdad? Metodología pastoral y la Biblia, va ahí mucho de la Biblia, ¿no? Y de esa sensibilidad de trabajar con grupos específicos, ¿no? Y nos toca de todo, ¿no? A veces no nos especializamos en solo mujeres, solo jóvenes, sino que hacemos todo en la pastoral, ¿no? Entonces, algunas veces nos dicen, pero, ¿qué es eso de teología pastoral, ¿no? Y es acompañar todo el tiempo a las personas en su caminar. Y entonces resulta que lo hacemos más sencillo. Creo que por ese contacto con las personas hacemos este diálogo más sencillo, la prédica, las enseñanzas, y me dicen, pero a ti se te entiende bien, es que he trabajado muchos años con niños, con jóvenes, entonces el caminar con personas más del pueblo, entonces te hace más sencillo, ¿no? Entonces yo
me siento identificada con el trabajo, pero a la vez hay rigurosidad académica, solo que el, el bajarlo para poder trabajar con grupos hace que tengamos esas nuevas experiencias, ¿no? Esa nueva experiencia. Así que yo me alegro mucho en saber de que tenemos desafíos académicos, pero también experiencias pastorales en el caminar, ¿verdad? Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Yolanda. Gracias. Sí, adelante, Claudio. Gracias. Gracias, Carolina. Siempre es muy lindo escucharte y es la primera vez que escucho, digamos, todo este desarrollo tuyo teológico y además unido a la vida tuya. Y quería contar una infidencia. Una vez viajo a Buenos Aires y Carolina me llama y me dice, venite acá a Devoto que te muestro la biblioteca de la UCA y después nos fuimos a tomar un café, me acuerdo. Nos contamos nuestras vidas, lo que hacen nuestros hijos, y me regaló, esto fue antes de la pandemia, me regaló unos libros interesantes que hasta el día de hoy me abrieron la cabeza y creo que quería contártelo, Carolina, porque fue como la base después de ir pensando esto de Ñahui que nombraste, y la verdad que estas cuestiones de relaciones y de apertura, que están muy unidos también a esta sororidad que decía, ¿no? Reinita, y que lo vive continuamente como teóloga Carolina, de lo que puedo decir, ¿no? Y agradecer. Y por otro lado, los proyectos de investigación, qué locura, son un montón, un montonazo. Diríamos, te alcanzan las horas, digamos, para hacer todo eso. Y, y por último, esta cuestión de felicito, esto del trabajo de femicidio. Carolina, vos sabés que acá en el norte de Argentina, yo vivo en el norte de Argentina, en Salta, ¿no? Salta está entre las primeras ciudades con un alto índice de femicidio, ¿no? Y acá el Estado no es prioridad para el Estado el femicidio, ni tampoco hay una voz sobre el femicidio de la Iglesia. Y yo creo que estos tipos de investigaciones de alguna forma van a ir como apretando para que esto cada vez se tenga más conciencia. Bueno, Carolina, una alegría escucharte. Muchas gracias. Bueno, Claudio, una alegría también compartir con vos. Nos hemos conocido y nos vamos cruzando en varios espacios. Agradecida, sos muy elogioso. Me parece que retomo lo último. Bueno, no, el tiempo no alcanza. Igual esto es como algo vieron que son proyectos convergentes, digamos, por eso los presenté. Los proyectos sobre consejos es una focalización en el tema de la estructura y es pensar a partir de estudios empíricos la sinodalidad, que hay pocos. Entonces, como que esto, bueno, no estoy sola, como vieron, son distintos grupos y uno va haciendo como algunos aportes y enriqueciéndose mucho de la reflexión de los demás, ¿no? Pero bueno, también es porque como que se necesita en esta etapa como ofrecer este tipo de reflexión más práctica sobre la sinodalidad, ¿no? Entonces, bueno. Y después los otros son porque me roban el corazón, el tema de la no violencia activa y el tema del feminicidio fue una invitación de Virginia, es un proyecto que va a salir publicado, muy bonito porque nos pidieron trabajar, aprendí mucho también metodológicamente cómo estaba diseñada, nos pidieron trabajar una teóloga, Virginia, que es más solidaria que yo, me invitó, y entonces una teóloga y con una asociación especializada en el tema de cada país. Entonces va a salir ese libro con todas las reflexiones, pero con esa matriz de que se trabaja con instituciones que están dedicadas al tema. Acá trabajamos con la Casa del Encuentro, que es la casa que promovió el Observatorio sobre Feminicidio, Ada Rico, una persona muy valiosa, todo su trabajo en la Casa Negra. Así que sí hemos aprendido mucho en esa interacción y bueno,
Ojalá que podamos ir instalando cada vez más la reflexión sobre estos temas, ¿no? Tan relevantes, donde se pone en juego, porque algo que no dije, pero que me parece importante, ¿no? En Teologando lo reflexionamos mucho. Bueno, hablamos de teólogas, hablamos de mujeres, ¿no? Si hablamos de mujeres en la iglesia y hablamos de mujeres. Y en ellas las que más sufren, ¿no? Que la perspectiva nos permite saber que hay una fuerte inequidad y que hay mucho que comprometerse por la justicia con las mujeres. Por eso yo me dije claramente que me sitúo como en un feminismo de la igualdad en ese sentido, que todavía me ubico más como en esta búsqueda de los derechos, la justicia, los derechos. Y que también una solidaridad entre nosotros, pero una solidaridad con el pacto de mujeres, ¿no? Con esta sororidad. Gracias. Lindo, Carolina, muchas gracias. Cuánta sensibilidad realmente y tan actual, de verdad. Y gracias, Claudio, que has corroborado la experiencia. Decía, Claudio, ¿quién será? Muy bien, muchísimas gracias. Así es, así es. Por favor, Lisette, adelante, que también estaba levantando la manita. Gracias. En primer lugar, agradecida por el espacio. Como que no hay palabra para como este espacio cada 2 meses como que nos llena de energía, de vitalidad. Y la verdad que hoy cerramos este año digo yo, eso es mi parecer, cerramos este año con broche de oro, porque la verdad que me encantó, quedé como así, wow. Cuánta experiencia tan hermosa, hermosa, desde que iniciaste, Carolina, con esa parte de que lo mencionó Jenny también, de por qué está en ese caminar. Y me encantó la respuesta porque Dios me llamó y aceptó, como que me quedo con eso de ti y creo que te voy a recordar siempre por esa palabra tan hermosa y no sabe el poder que tiene esas palabras, porque la verdad es que en este espacio que a veces nos sentimos como un poco solitarias, sobre todo las mujeres, por esa inequidad que hablamos, cuando vemos ese caminar de esas teólogas, esas mujeres que están ahí, dando la mano, agarrando como si fueran suyas, esas mujeres que a lo mejor no sienten el mismo ánimo y están ahí dándole esas fuerzas y transmitiendo y trabajando para que haya ese cambio verdadero, nos llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo. Me siento muy orgullosa de ser mujer, por eso que ha compartido, por ese caminar que tiene. Wow, como dice Claudio, wow, ¿cómo te da la vida? Maravilloso, en serio, maravilloso. Eh, Toda esa experiencia que ahora me despierta como el interés de poder seguir investigando más de todo eso que se ha escrito y a lo mejor no ha llegado y no hemos tenido y podemos implementarlo en nuestros países que igual estamos viviendo y que poco a poco estamos haciendo cositas, pero sabiendo que hay otros lugares haciendo cosas un poquito tal vez más grandes que la que vamos haciendo a nivel más, en países más pequeños como el mío, República Dominicana, pues nos pueden servir bastante. Así que muchísimas gracias, agradecida por este cierre maravilloso de año, porque la verdad que se la lucieron, te la luciste bastante, Carolina. Gracias, gracias por tu maravillosa exposición. Me encantó, me encantó. Bueno, muchas gracias, son muy generosas. Sí, creo que acá la fuerza, como dices, lo tienen las comunidades, ¿no? Entonces es una gran apuesta por trabajar juntas, por trabajar juntos, por hacer redes, ¿no? Y es como el grano de mostaza y la levadura, pequeño, pero significativo, ¿no? Primero significativo para nuestra vida, porque la que renace es nuestra vida, ¿no? El encuentro. Y después empieza a ser también significativo para los demás, ¿no? Como también esta apuesta por las nuevas generaciones, por todos los que quieren hacerse un espacio. Y bueno, una gran pregunta, me sumo ahí un poco a algo que presentó la CLAR en esto de tratar de sumar al proyecto de sinodalidad. ¿Qué lugar para las teólogas, para los teólogos en las comunidades, ¿no? Por lo menos en las comunidades católicas hay un gran interrogante ahí también, ¿no? Cómo hacer más espacio para
las teólogas, los teólogos laicos, también a las comunidades. Y bueno, de ahí sacan un proyecto una propuesta del Ministerio del Teólogo, bueno, que ha tenido algunos acuerdos y desacuerdos, pero bueno, es como instalar la pregunta, me parece. ¿Qué servicio teológico entre las comunidades, para las comunidades, desde las